Shalom Javerim, que el Eterno les bendiga. Nos encontramos ahora, estamos en el Monte Tabor, un monte que está aproximadamente a un poco más de 600 metros de altura. Eh, un monte que geográficamente tiene una figura muy particular porque parece realmente una cúpula. Es muy identificable desde cualquier lugar a la redonda del monte, desde donde uno lo mire, siempre va a haber la misma forma, que es como una cúpula. Nunca lo van a confundir con otro lugar. Bueno, acá, como todos los lugares, ¿cierto?, que tienen que ver un poco con el cristianismo, está administrado, ¿cierto?, por los franciscanos. Por lo tanto, existe una iglesia y es parte de la administración, etcétera. Pero dado que estamos en este lugar, tenemos que dar una explicación de la Escritura. ¿Qué es lo que dice la Escritura respecto al Monte Tabor? ¿Por qué este lugar es tan importante? ¿Por qué se llama Monte Tabor si la Escritura dice un monte alto? Cuando lo encontramos, ¿cierto?, en el Brija allá habla de un monte alto, no habla de Monte Tabor. Y vamos a partir primero por el nombre. Tabor en hebreo significa ombligo. Quiere decir que este monte está en el centro de toda la cadena de montes que hay alrededor. Es el monte central. En este monte, ¿cierto? Si nos vamos a un poco la historia de la Escritura, tenemos la batalla que lideró Débora desde el monte Tabor. Por lo tanto, es tremendamente importante, interesante. Y en segundo lugar, según una tradición, ¿cierto?, o algunas tradiciones, se identifica este lugar como el monte de la transfiguración. ¿Qué es la transfiguración? Es aquel relato que encontramos en los evangelios, ¿cierto?, respecto de el momento en que Yeshua andaba con sus tres discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, ¿cierto?, o Jacob, y vinieron a orar en este lugar, y en un momento el Mashiach, tal como sucedió con Moshe cuando venía bajando del monte después de estar con el Eterno, que empezó a resplandecer su rostro, el Eterno, Yeshua, empieza a resplandecer, empieza a brillar, empieza a manifestar algo espiritual, pero de manera física. Y aparecen dos personajes. La Escritura se da el tiempo de decirnos que estos dos personajes son efectivamente Moshe y Elías. Moshe y Elías, tanto así que los discípulos del maestro le dicen: maestro, ¿quieres que hagamos 3 tiendas? Una para Moisés, una para Elías y una para ti. Y nos da los nombres. Ahora, es curiosa esta figura, puesto que la profecía bíblica nos dice que en el último tiempo tienen que venir, ¿cierto?, dos personajes, dos testigos, Moisés y Elías. Es muy curioso porque efectivamente aparecen en esta parte de la historia Moisés y Elías en el momento de la transfiguración, entendiendo que este sea el lugar, ¿cierto?, el monte, y empiezan a hablar con Yeshua. Hay una tradición muy linda que encontramos, ¿cierto?, de parte de nuestros rabinos que son creyentes en Yeshua, que nos dan explicaciones más mesiánicas, y nos dicen que ellos llegaron para que se manifestara el tiempo de la redención, es decir, el tiempo final. Llegaron los dos testigos para que todo terminara, ¿cierto?, para que se manifestara el tiempo final. Sin embargo, Yeshua les dice: no podemos hacerlo ahora. Vamos a tener que mover esto 2000 años más adelante. ¿Por qué? Porque si ahora hacemos lo que tenemos que hacer, se salva solamente el pueblo judío y cerramos las manos o los brazos y cerramos las puertas a todo el resto de las naciones. Y la idea es salvar al mundo, cumplir aquella profecía, aquella palabra que el Eterno entregó a Abraham Avinu cuando le dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Por lo tanto, entendiendo esto, Yeshua les dice: no, esto no lo podemos llevar a cabo ahora, tenemos que moverlo. Entonces, de aquí nosotros entendemos por qué el texto, un poco más adelante, ¿cierto?, nos muestra una pregunta, en donde dice: maestro, ¿es verdad que Elías tiene que venir? Dentro del mismo texto. ¿Cómo le están preguntando si está Moisés y Elías manifestados? Y los mismos discípulos le están preguntando si hacen una tienda para ellos. Entonces, y aquí viene la respuesta de Yeshua cuando dice: de cierto os digo que Elías ya vino, era Juan el Bautista, hicieron lo que quisieron con él. Bueno,
Lo importante de este suceso, de este tiempo, es entender que en el amor, en la pasión, ¿cierto?, del Mashiach, Él extiende este tiempo, dice, no, ahora no, vamos a tener que suspender esto y extenderlo en el tiempo. ¿Para qué? Para que le demos tiempo a todos los que sea posible, para que puedan acceder a la redención. Entre ellos, nosotros hoy día, nosotros tenemos este acceso. ¿Por qué? Porque en algún momento Yeshua, ¿cierto?, dijo, no, no es ahora, va a tener que ser más adelante. Y por otra parte, efectivamente, esa es una reunión muy particular, muy especial. Una reunión que evoca ¿qué? A Moshe Rabbeinu, Moisés nuestro rabino, que nuestro maestro, que es un símil de la Torá, Elías, ¿cierto? El profeta Elías, que es un símil de los profetas, es decir, la Torá, los profetas, y Yeshua que viene a ser, ¿cierto?, esta tercera parte que evoca en el Brit Hadashah la parte de la gracia, es decir, se junta la ley, la profecía y la gracia a través de estos tres personajes, y tenemos los tres pilares fundamentales que soportan, ¿cierto?, toda la escritura. Deseo que el Eterno les bendiga. Voy a compartir con ustedes algunas fotos de este lugar, que es hermoso, es maravilloso, es precioso, y a ver si nos es de bendición. Un abrazo para todos, shalom, shalom.